Ya estamos de vuelta, ya estoy de vuelta, lo siento muchísimo por ese miércoles, jueves y viernes que no hubo episodio en el podcast, ya lo sabéis, ya sabéis por qué. Estuve en el South Summit en Madrid, bueno, pues un evento de empresa, empresarios, inversores, de todo. La verdad es que es súper productivo, he conocido un montón de gente, he hecho amigos, de hecho, que creo que es lo más importante en este tipo de ferias. Y atentos a lo que os voy a traer, tanto a los clientes de Boring Capital como a los que consumís mi contenido de forma totalmente gratuita, tanto los oyentes del podcast, como los seguidores de Instagram, como los suscriptores de la newsletter, como los de YouTube, etcétera, porque vamos a traer gente muy interesante próximamente a este podcast a hablar, y no solo inversores retail con más o menos tracción en redes, que también, sino también gente de grandes bancos e instituciones financieras para que nos hablen un poquito de cómo ven ellos los mercados, de cómo han llegado a donde están, porque sé que muchos de los que escucháis este podcast sois jóvenes y queréis llegar a ser banqueros de inversión, analistas, etcétera. Pues traeremos gente para que nos hable de ello, así que se vienen unos meses muy interesantes para el podcast, pero por supuesto seguiremos aquí mes a mes, o sea, día a día, perdón, con el podcast y con el episodio de siempre. Dicho esto, no sé qué más quería deciros. Bueno, que me sigáis en Instagram, ¿vale? Ya lo sabéis, como siempre, @arnau_invertirbolsa, porque por ahí pues comentamos día a día el mercado, digamos, en tiempo real. Y dicho esto, vamos ya, si os parece, a meternos en materia. La verdad es que ya estaba emocionado de hacer de nuevo otro podcast. Es que es una actividad que a mí no que me relaje, pero me llena de alegría y me llena de emoción. Para que, es verdad, diréis, no, estás completamente loco. Yo te diré, sí, estoy completamente loco, pero es cierto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, de que, señores y señoras, empieza la semana más clave en bolsa, yo diría de todo 2023, ¿vale? Por supuesto de este mes, pero por supuesto, yo al menos, bajo mi opinión, de todo el año. ¿Por qué? Porque tenemos 3 días y 3 datos clave. El martes, mañana, tenemos los datos de IPC, datos de inflación en Estados Unidos. Conoceremos el IPC general y el IPC subyacente. El miércoles tenemos la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal. Súper importante, ya sabéis que el mercado, ahora mismo las bolsas, tanto en Europa como en Estados Unidos, a lo que reaccionan más y lo que están expectantes de ver es la decisión de los tipos de interés, cómo avanza aquello. Entonces, el miércoles tendremos la decisión sobre los tipos en Estados Unidos, y el jueves tendremos la decisión sobre los tipos de interés en Europa, del Banco Central Europeo, donde sí que es cierto que hay un poco más de certidumbre. Ahora hablaremos de todo lo que nos concierne, pero bueno, sigue siendo un dato importante. Así que, si os parece, vamos a ir desgranando dato por dato esta semana. En primer lugar, comentar un poquito lo que ha sido esta semana pasada en bolsa y este junio en general, porque la verdad es que está siendo un mes, ¿vale? Todavía no estamos ni a la mitad, pero está siendo un mes muy tranquilo, un mes muy lateral. Si de hecho nos fijamos en el S&P 500, pues prácticamente lo que sube en un día lo baja al siguiente, el Dow Jones igual, y esto es principalmente pues por esto. ¿Por qué? Porque tenemos 3 datos muy importantes de una importancia capital esta misma semana. Entonces, estos días anteriores y estas semanas anteriores, las bolsas pues han estado que ni picha ni corta, es decir, no reaccionaban a nada esperando este dato. De hecho, nosotros la única posición que tenemos ahora mismo en Boring Capital es Freedom Holding Corporation. De hecho, la anterior que teníamos, que era TDG, Transdigm Group, la vendimos, no le perdimos dinero, ¿vale? De hecho, le ganamos muy poquito, ¿vale? Prácticamente nada. Salimos sin pena ni gloria, principalmente porque queríamos tener liquidez nosotros y nuestros clientes para, de hecho, que para que cuando salgan los datos de mañana y de pasado mañana, pues sobre todo podamos operar de la mejor forma, rentabilizar el dinero de nuestros clientes y, por supuesto, aprovecharnos del mercado, que es al final es a lo que nos dedicamos. Así que, hablando ya del dato de inflación que tendremos mañana a las 2:30 hora española, ya si estáis en Latinoamérica, haced la traslación, ¿no? de la hora. Se esperan 2 datos, el IPC normal, que es el índice de precios del consumidor, y luego tenemos el IPC subyacente o Core PCI. Breve recordatorio, el Core PCI, el IPC subyacente, no es otra cosa que la inflación al consumidor, sin tener en cuenta ciertos bienes, como pueden ser los carburantes, el petróleo, por ejemplo, y algunos tipos de alimentación. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque la tasa subyacente nos indica, digamos, lo sticky que es la inflación. En otras palabras, lo arraigada que está en el sistema la inflación. Una inflación subyacente, por lo general,
general es más difícil de bajar y de subir también que una inflación normal, general. ¿Pues por qué? Pues porque en general varía mucho por el precio de alimentación y los precios de los carburantes, que son muy volátiles. Os he metido una chapa que tampoco tenía esperado meterla. Vamos ya a lo que se espera. Y lo que los analistas esperan, del consenso de analistas, es pues que seguimos en un proceso de desinflación. Esto es algo que llevamos comentando en este podcast y comentando en Boring Capital y actuando en consecuencia de ello ya varias semanas. Se espera que el IPC repunte un 0,2% en junio, lo cual es un 50% menos que lo que se registró en abril, que fue un 0,4%. Hablando ya en tasa anualizada, que es como se entiende todo el mundo, en abril tuvimos un IPC general del 4,9%, que de hecho fue 0,2% menos de lo que se esperaba, ¿vale? Fue un IPC mejor en ese sentido. Pues fue del 4,9% en abril y en mayo se espera que este sea del 4,1%, es decir, 0,8% menos que en abril, ¿vale? Un proceso de desinflación claro y fijaros, qué lejos quedan esas cifras del 9%, casi 10% de IPC que teníamos hace un año, ahora ya en el 4,1%. Si hablamos de la tasa subyacente, que es un poco la más importante, porque es la que más afecta a la economía, ya lo hemos hablado, se espera que sea de un 5,3% en mayo, frente al 5,5% que se registró en abril. Es decir, se espera que siga cayendo, pero a un ritmo menor. Esto es pues por lo que hemos comentado, porque es más estructural y cuesta más bajarla. Recordemos que digamos, el objetivo de la Reserva Federal, o al menos el que dicen que es el objetivo de la Reserva Federal, está entre el 2 y el 2,5%, que esta no es una cifra que se haya inventado Powell, sino que es una cifra que históricamente, desde los años 80, si no me falla la memoria, se considera que es la cifra ideal de inflación para estimular el crecimiento económico, ¿vale? Entonces, eso, si el objetivo es el 2,5%, todavía estamos en el 4,1%, de hecho, bueno, en el caso de que se confirme, ¿vale? Que todavía solo son estimaciones, pero por ahí andará, pienso yo, pues todavía estamos en el 4,1%. Pero a mí personalmente no me preocupa tanto porque creo que la inflación cae bastante a la baja. Esto es lo que vamos a ver el martes, ¿vale? De hecho, si el dato de inflación sale mejor de lo estimado, las bolsas subirán, estimando una Fed, una no subida de tipos de interés, y si la inflación sale peor de lo estimado, pues seguramente el mercado caiga, estimando una Fed más agresiva. Pero vamos ahora al dato del miércoles, que es el dato de la reunión de la Reserva Federal, la decisión sobre los tipos de interés. Y es que desde hace ya un tiempo se espera que la Fed no suba los tipos de interés este junio, ni el mes que viene, ni en julio, sino que los mantenga entre el 5 y el 5,25%, que es la cifra actual. De esta forma, sería la primera pausa de la Reserva Federal en 10 meses, que recordemos que la subida de tipos que hemos tenido del 0 al 5,25 ha sido a una velocidad récord nunca vista. Aunque esto es lo que el mercado espera, que los tipos de interés no suban, es cierto que hay algunos analistas, algunas casas de valoración, que sí que ponen en tela de juicio esto. ¿Por qué? Porque la semana pasada ocurrió que tanto Australia como Canadá subieron los tipos de interés por sorpresa. Tanto en Australia como en Canadá se esperaba que los tipos no iban a subir. Es cierto, ¿vale? Dicho sea también que la economía de Australia y de Canadá no es lo mismo que la economía de Estados Unidos, y también es cierto que los tipos de interés tanto en Australia como en Canadá estaban más bajos que en Estados Unidos. Sin embargo, se esperaba una pausa y no sucedió. Así que algunos analistas pues temen por esto de que se pueda contagiar a Estados Unidos. Mi opinión personal es que esto no va a ocurrir. Yo creo que sí que va a haber una pausa en los tipos de interés, pero bueno, nunca se sabe, y por ello ya sabéis que desde aquí os animamos no a operar en base a vuestras opiniones o a las opiniones de vuestros analistas favoritos, sino que hay que operar en base a hechos. Porque sí, a veces puedes ganar mucho dinero apostando ahora no, es que ahora creo que los tipos van a hacer X o Y, o es que creo que los resultados de esta empresa van a ser X o Y, sin saberlo, y a veces puedes dar un pelotazo, y estaremos de acuerdo en que yo conozco gente que ha ganado dinero así, pero en el largo plazo no es una estrategia ganadora. Y aquí recordemos, al menos yo
yo, ¿vale? Y los clientes de Boring Capital, por lo menos sé que también estamos para ganar dinero en bolsa. Y para ganar dinero, quizás hay que arriesgar menos, las cosas como son, mantener un control del riesgo activo y, por supuesto, pues actuar sobre seguro, ¿vale? Si no hay que operar un mes, no se opera. Si no hay que operar una semana, no se opera. Si no hay que correr riesgos, no se corren riesgos. Importantes, que a veces la gente parece que no respeta su dinero, macho. Nosotros pues tratamos siempre de asumir el mínimo riesgo posible, obviamente entendiendo que esto es bolsa y que nosotros pues estamos especulando en el corto plazo, ¿no? En días o semanas. Vale, ¿por qué pienso yo que la Reserva Federal no va a subir los tipos de interés? Bueno, pues esto lo comentamos ya la semana pasada, pero básicamente el tensionamiento crediticio debido a la quiebra de Silicon Valley Bank y todo esto ha hecho que, digamos, además de los tipos de interés presionando a la baja la inflación, esté el tensionamiento crediticio, lo cual pues hace que la Fed no tenga toda esa responsabilidad, sino que tiene otro agente que también presiona a la baja los precios, en este caso. Y también tenemos que entender que la semana pasada los datos de empleo, tanto los datos de empleo semanales que mostraban una caída en la creación de empleo, lo cual, pues obviamente el mercado de trabajo es algo imprescindible para tomarle el pulso a la economía y pues aunque suene mal, más desempleo o menos creación de trabajo significa que la economía y sobre todo la inflación se están relajando. Además de esto, vimos que los salarios no están subiendo por primera vez en 10 meses, creo, en 7 meses, por lo cual pues significa que las presiones al alza de la inflación son cada vez menores, ¿vale? Y esto pues nos puede dar la estimación de que tanto el IPC mañana sea positivo, cercano a ese 4,1% esperado, y también nos puede dar la esperanza que la Fed no suba los tipos de interés. Pero yo personalmente creo que la cosa aquí no es tanto lo que decidirá la Fed, que más o menos 90% seguro no subirá los tipos, sino que es qué dirá Powell en la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque puede decir varias cosas. Puede decir en primer lugar que esta es una etapa, que esta es una pausa de los tipos de interés, pero no significa que el techo sea el 5,25% actual, ¿vale? Sino que algunos analistas de hecho creen que la Fed puede pausar los tipos de interés ahora durante el verano para analizar qué tal evoluciona la inflación y luego retomar la subida al alza alrededor de septiembre-octubre, y luego otros analistas piensan que el 5,25%, que es la tasa actual, es el tope y de ahí solo queda bajar. Y de hecho incluso los mercados de futuros sobre fondos federales, es decir, el mercado, los inversores descuentan una bajada de un 1% para finales de año. De momento recordemos que la Fed, o al menos el discurso oficial de Powell, desmiente esto. Dicen que no van a bajar los tipos de interés. Es cierto que también en 2021 decían que la inflación era transitoria y no era transitoria, o sea que hay que tomar con pinzas lo que digan los miembros de la Fed, pero ahí está. Así que muy atentos, sobre todo, más que a la decisión, que la conoceremos antes de la apertura del mercado, sobre todo a la comparecencia de Jerome Powell, ¿no? Que creo que será a las 8 de la tarde. No tengo el dato aquí, pero siempre suele ser sobre esa hora, 8 de la tarde, hora española. Por supuesto, lo estaremos comentando en Instagram, así que seguidme, @arnau_invertirbolsa. Tienes el link en la cajita de más información del podcast, en las notas del episodio, que le llaman algunos podcasters, y por supuesto en Boring Capital pues haremos un informe en audio, incluso un informe escrito, los tenemos que pensar, hablando sobre qué podemos esperar, ¿vale? Así que si eres cliente de Boring Capital, estate atento a ese informe, y si no eres cliente de Boring Capital y tienes entre 2.000 y 3.000 euros dólares para invertir, yo realmente te recomiendo que te hagas cliente, no solo para copiar nuestras ideas de inversión, que al final pues han demostrado que son rentables. Llevamos 4 años haciéndolo, no tenemos más de 250 clientes por casualidad, sino que es porque somos rentables mes a mes prácticamente. De hecho, llevamos sin tener un mes rojo desde septiembre de 2022. Y puedes consultar las operaciones de forma 100% transparente en la web, ¿vale? No me invento nada. Y no solo eso, sino que puedes probar el servicio 7 días completísimamente gratis. ¿Qué servicio de inversión te da esa confianza de que, oye, no solo puedes ver las operaciones que nosotros hemos hecho en los anteriores meses, sino que además puedes probar el servicio 7 días gratis? ¿Que te gusta? Bien. ¿Que no te gusta? Pues nada, pero lo puedes hacer. Así que te dejo el enlace para probar Boring Capital 7 días completamente gratis sin compromiso
hecho, puedes darlo de baja antes de que se terminen esos 7 días y no te cobraremos absolutamente nada. Lo sabéis los que lo habéis hecho y habéis pedido no el reembolso, sino habéis pedido la cancelación, no os hemos cobrado nada pero ya veréis que seguramente os quedéis, porque la verdad es que, y está feo porque es mi empresa y es hablar de mi empresa y pues al final el hijo de uno siempre es el más guapo, pero no os arrepentiréis. Es realmente el mejor servicio de inversión. Y de hecho, estamos pensando ahora en exportarlo a Estados Unidos y a Londres. Y esto ya os lo contaré, ¿vale? Que no me concierne. Entonces, volviendo a los tipos de interés, pues eso, personalmente pensamos que lo más importante no es tanto la decisión en sí, sino que es la rueda de prensa que dará Powell. Y por supuesto, el mercado se moverá. Así que si tenéis posiciones, mis recomendaciones son simples. En primer lugar, ajustad stop loss ceñidos. ¿Por qué? Pues por muy básico, ¿vale? En bolsa lo principal que tienes que hacer es no perder dinero, limitar tus pérdidas. Es mucho más fácil recuperar una pérdida del 5% que una pérdida del 15%. Y cuando hablamos de volatilidad, y sé que muchos de vosotros sois unos loquillos y estáis en posiciones de alto riesgo, eso puede variar un 15, un 20% en un día sin ningún problema. Así que, por favor, mantén un stop loss, no operes antes de noticias o antes de eventos, como por ejemplo earnings, y también, por favor, si tienes una cartera con varias posiciones en beneficios, yo al menos la recomendación que estoy dando últimamente es que realicéis parte de esos beneficios, porque más vale pájaro en mano que 100 volando, y sobre todo, pues, cuando ya le ganas dinero a algo, cuando ya prácticamente tu riesgo ha disminuido muchísimo, y joder, pues cuando esta semana vamos a tener datos que pueden poner todo patas arriba. Además, recordemos que el SP500 está ahora mismo en una zona de resistencia, después de haber subido bastante en las últimas semanas, por lo cual no es nada extraño ni es nada disparatado pensar que podemos ver una corrección. No hablo de una caída del 10%, no hablo de eso, digo una corrección. No es nada descabellado, ¿vale? Aunque incluso la inflación salga mejor de la esperada y que la Fed no suba tipos, aunque digamos ocurra el escenario bueno, es algo que ya está descontado y pues por la propia naturaleza del análisis técnico y del comportamiento de los mercados podemos ver una caída, ¿vale? No me extrañaría para nada, así que yo personalmente realizaría parte de esos beneficios y con eso pues me haría cliente de Boring Capital, porque nosotros pues sabemos lo que hacemos. La verdad es que pues nos dedicamos a ello, ¿no? Si no, sería jodido que no supiésemos lo que hacemos. El jueves tenemos la decisión del Banco Central Europeo, que os he dicho que hay mucha menos incertidumbre porque Christine Lagarde, la presidenta, ya dijo en su día que iban a subir 25 puntos básicos, así que aquí no va a haber sorpresa, al menos de momento. Todo puede pasar, pero no creemos que haya sorpresa, y la verdad es que los mercados europeos yo los veo bastante peor que los estadounidenses. Muchos me preguntáis, lo he comentado antes en el resumen diario de Boring Capital, de oye Arnau, ¿qué pasa? ¿En Boring Capital solo operáis en América? O sea, ¿y en Europa? Bueno, no es que solo operemos en América, nosotros buscamos ideas de inversión en todos los mercados, ¿vale? Sobre todo Europa y Estados Unidos. Pero es que, joder, Estados Unidos es muchísimo mejor, más productivo y nos da mejores rentabilidades. Y al final nosotros, aunque suene un poco frívolo, vivimos de ganar dinero en bolsa. Entonces, por mucho que seamos patriotas en Europa, en España, etcétera, joder, pues al final nuestros clientes lo que quieren es rentabilizar la suscripción y ganar dinero, y nosotros también queremos ganar dinero. Así que nos vamos al mercado que mejor pinta. Que el día de mañana Europa se pone las pilas y pues empieza a liberalizar mucho el sistema y empiezan a surgir empresas que, joder, pues las growth, con buenas configuraciones, con buenos volúmenes, al final lo que buscamos, moveremos a Europa sin ningún tipo de problema. Pero es que recordemos que las dos últimas operaciones que hicimos en Boring Capital en Europa, las dos fueron cortos, es decir, apostando a que baja, y una fue en IAG, que le ganamos un 10%, y la otra fue en Santander, que creo que le ganamos un 12% o algo así. Así que nada más, amigos, espero que os haya gustado el podcast, espero que afrontéis con precaución y con calma los datos de la semana que viene, y por supuesto en este podcast iremos comentando todo. Tienes todos los enlaces de interés en la cajita de más información de este podcast, tanto para hacerte cliente de Boring Capital, como para seguirme en Instagram, como para suscribirte a la newsletter. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, chicos, buen día.